Graimer Méndez, mercadólogo, comunicador, ex director de las comunicaciones de los fondos europeos de la República Dominicana, subsecretario de la Juventud, viceministro de la Secretaría de la Juventud, catedrático de UTESA de Marketing y Comunicaciones. Comenzó en los medios de comunicación a principios de los años 90, cuando fue contratado por las Naciones Unidas para hacer voces en un programa de radio junto a María Cristina Camilo y Sheila Acevedo. Luego pasó por diferentes programas de radio y televisión hasta entrar al renovado Show de Mediodía y ser productor y conductor del programa Casi Personal. Buenas tardes, Graimer. Buenas tardes a ti, Kinsey, y sobre todo por trasladarte de Santiago a Santo Domingo para conversar conmigo sobre este tema de esta materia, sobre la entrevista. Así que un honor. ¿Quién lo inspiró a usted en los medios de comunicación? Vamos a ver, yo comienzo la comunicación a raíz de estar trabajando en el Ministerio de Educación. Estamos hablando a principios de los 90. Entonces el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenía un programa radial que se llamaba Aprendamos Matemática por Radio, donde estaba la comunicadora María Cristina Camilo, la maestra, y otros comunicadores. Entonces yo era un jovencito, apenas comenzaba, y por estar trabajando en ese departamento, entonces se necesitaban voces infantiles, digamos, prácticamente. Entonces me contactan y me contratan. Y ahí comienzo yo mi primer programa de radio para un programa de enseñanza de matemáticas. Bueno, luego mi primer programa de radio en el que yo participé ya, porque ese era un programa de radio pero grabado. Okay. Se transmitía para todo el sur del país. Y luego, entonces yo tengo mi propio programa como en el 97, por ahí, 96, 97, algo así, se llamaba Informe Sabatina. Nada más y nada menos que en AM, 1150 AM, onda musical. Y ahí entonces los sábados a las 6 de la tarde. De ahí, entonces yo estudio, antes de tener el programa de radio, yo estudio locución en la Escuela de Locución Enrique Gers, creo que ya está desaparecido. Y comienzo entonces también lo que es la escritura de guiones, donde yo gané el primer lugar cuando hacía el programa de radio en Radio Red, porque se hizo un concurso para crear un personaje para los niños a aprender matemáticas. Y yo creé un personaje llamado Numerino, que era un extraterrestre que venía del planeta Numerón, donde estaban sus habitantes numeronianos y numeronianas. Y ese personaje entonces ganó el primer lugar para ser el personaje que enseñara las matemáticas. Y entonces luego paso a hacer mi programa de radio Informe Sabatina. Luego llego a la televisión. Bueno, yo había estudiado comunicación televisiva en la Pastoral Juvenil, también por los años 90. Estudié mi primer curso de comunicación televisiva, se llamaba. Y luego entonces paso a estar en mi primer programa de televisión, se llamó Termómetro, que no era de producción mía. Yo fui invitado a participar por un primo mío, José Peña Santana, y fue ahí mi esposo que hizo en el canal 35. Ahí yo, digamos, que inicio el tema de la televisión. Y después de eso, entonces, he participado en varios programas de televisión. Por ejemplo, si me acuerdo de lo que me acuerdo. Del que no me acuerde, me disculpan. Pero yo he estado, por ejemplo, además de Termómetro, estuve entonces con Eury Cabral y José Guillermo Suer en Teleanálisis. Comentaba en el Canal 4, pasó al 19 y luego al 16 y ahora está en el canal Señales TV de Educador. Ahí entonces también estuve en Entre Ideas con Víctor Gómez Casanova y Jorge Fabio Mota. Y luego entró también Claudio Marmolejo. Entonces ahí hicimos televisión, ¿verdad? Estuve en AME 47, cuando el AME 47 era el canal de la juventud. Yo tuve un programa que se llamó Carbono 14 y en Carbono 14 yo hice un segmento que se llamó Perfil H. La H era de humano, perfil humano. Se puede decir que Perfil H, que era un segmento dentro del programa Carbono 14, es como la semilla originaria de lo que es hoy Casi Personal. O sea, de aquellos tiempos, esas ideas de hacer preguntas, eso viene de por ahí. Entonces, estuve con Pamela Suez también en Sigue la Noche, Visión, y
Bueno, me olvidan algunos más, pero digamos que el show del mediodía es, digamos, la última etapa y el gran despegue de mi figura como gente de la opinión pública, ¿verdad? Y por supuesto Casi Personal, que es ya una producción y conducción mía, los sábados a las 9 de la noche por RN Canal 25. Ahí donde yo, digamos, que manifiesto un poco más las condiciones de productor y conductor. Bueno, estuve en Énfasis con Iván Ruiz alrededor de 2 años y tanto, creo, o más, en los sábados a las 6 de la tarde en Provisión, en Énfasis, además de estar en el. Eso es la televisión. En la radio yo pasé por varias emisoras, Calculo 24, la emisora de Periano, que me olvidé el nombre, estuve en Pinceladas en Equilibrio, Dios mío, se me olvidan varios programas, pero yo he estado como en 5 o 6 programas de radio. Okay. ¿Cómo se prepara Grainer Méndez para una entrevista, para realizar una entrevista? Depende del personaje, depende del tema, del personaje, la característica del invitado, su historia, su trayectoria y si es un programa de panel tiene un formato distinto, así es un programa de entrevista casi tipo biográfica como la que yo hago en muchas ocasiones, Casi Personal. Depende del tema presente y uno tiene como que hacer una introspección. Hay una fórmula básica para hacer las preguntas justas y adecuadas, pertinentes. Primero la preparación, conocer al invitado, y 2, ponerse del lado contrario a donde tú estás. Es decir, ¿qué pregunta le haría el televidente si pudiera tener la oportunidad de sentarse ahí? Para mí es una de las claves más importantes para llevar una entrevista que le sea atractivo al televidente. Es qué esa persona le preguntaría, pero que no puede hacerlo porque no está ahí. Entonces, ahí yo voy trabajando. Una técnica que yo utilizo, yo tengo una técnica que podríamos decirle que es la técnica del alicate. Es apretar un poco, también soltar un poco. Esa es una técnica para llevar al entrevistado a ciertos planteamientos de carácter de sacarle la información, no una presión permanente sobre el invitado, pero tampoco una laxitud completa del invitado, tiene que tener emocionalidad. ¿Cómo hace Grainer Méndez para romper el hielo con sus invitados en una entrevista? Yo creo que eso ya es un carácter de cada quien. Yo obviamente conozco los invitados, trato de ser un poco relajado sin relajar el invitado, para que se entienda el término. Ser un poco relajado sin relajar al invitado, ni el tema. Y vamos entrando de a poquito. Cada entrevista es como una montaña, hay que ir escalando. Pero ¿qué pasa? Que para escalar una montaña tú no subes de pico hacia arriba. Las montañas se van escalando ladeándola. Inclusive a veces tienen subida y la misma montaña para poder seguir subiendo tiene que bajar un poquito para volver a subir. Entonces yo creo que ese es como el juego básico para mí de la entrevista. Aunque yo estoy haciendo una serie de aspectos de analogía, es decir, cosas que se figuran para explicarlo de manera directa, es como irlo toreando un poco y ser respetuoso, pero no rígido. ¿Cómo se da cuenta usted cuando el invitado le está mintiendo? No, eso es experto. Ahí soy experto. Quizá el invitado no quiera responderte algo y tú tienes que saber que no tiene que decírtelo en el momento que tú se lo estás preguntando. Tú lo puedes bordear un poco, darle una pregunta que no tiene que ver exactamente con lo otro que tú le quieres preguntar, pero le flexibiliza, le quita un poco de control de él. Una cosa que no puede permitir el entrevistador es que el entrevistado sea que se monte, digamos, sobre el control de las preguntas. Y eso por más que uno trate de explicarlo en esta conversación, solo haciendo entrevistas se aprende a entrevistar. No hay otra manera.
Los libros te pueden dar orientación, los profesores te pueden dar algunas orientaciones, pero a entrevistar se aprende entrevistando. Hay gente que evidentemente porque se prepara, se hace más técnico, más especialista, tienen vigor y fuerza, y hay otras personas que quizás se siguen a los lineamientos esquematizados. Una pregunta, entonces hay que, con los años que eso se va aprendiendo. ¿Cuáles factores debemos tener en cuenta en el momento de elaborar un cuestionario? Siempre la trayectoria del invitado, cuál es su hoja de vida, cuál ha sido su incidencia en la sociedad, por qué tú lo estás entrevistando. El entrevistado tiene que darle un motivo al entrevistador. O sea, ¿por qué yo voy a entrevistar a una X figura? Yo tengo que sentir que lo que quiero sacarle algo de manera particular. ¿Qué pasa con las figuras que dan entrevistas? Los artistas, los políticos, la gente del medio, una serie de cosas, que por su trayectoria le preguntan las mismas cosas. Y hay preguntas que entonces van a una entrevista y ya ellos saben lo que le van a preguntar. Que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, una de las cosas que un entrevistador, y yo me la hago, ¿qué cosa le voy a preguntar que no le hayan preguntado? O qué cosa que le han preguntado y que tú no le puedes dejar de preguntar, cómo preguntarlo de un modo distinto. Ahí yo creo que puede estar una clave. Por ejemplo, y yo se lo he puesto de ejemplo a algunos invitados en casi personal. Yo decía, yo quiero entrevistar a Vickiana, pero ¿cómo entrevistar a Vickiana sin hablar de Olga Lara? Es difícil. Toda la entrevista que va a Vickiana le hablan, y en aquello tiempo con Olga Lara. Entonces yo me dije, la voy a entrevistar sin hablar de Olga Lara. Y lo grande del caso es que cuando comenzamos la entrevista, yo se lo dije, digo, mire, vamos a hacer esta entrevista contigo, pero sin hablar nada de Olga Lara, solo en este momento. Entonces, es una tarea muy difícil. Porque ¿cómo tú entrevistas a una persona que está archi súper conocida? Si tuvo un accidente de tránsito muy grande que marcó su vida, tú no lo puedes dejar de preguntar, porque sería como una falta grave de la técnica de la entrevista. Si se le murió un hijo que impactó a la sociedad porque es una figura pública, si sobrevivió al cáncer, si ganó la presidencia de la República pero le quitaron con fraude, si al nacer nació prematuro y luego se desarrolló, qué sé yo, hay una serie de cosas que van marcando la vida de las figuras públicas, que cuando tú lo entrevistas, tú no puedes dejar de preguntarle esas cosas, porque la gente que lo está viendo quiere saber un poco más sobre eso, siempre. El tema es cómo hacer las preguntas. ¿Qué sensación tú quieres dejar en el televidente? ¿Qué mensaje tú quieres dejar? ¿Y qué tú quieres que se lleve el invitado? Pero al invitado hay que desafiarlo siempre. ¿Qué pregunta no debería de faltar en una entrevista con Jaime Méndez? Siempre depende del invitado, depende de su historia y su trayectoria y qué cosas que quiere dejar en la sociedad. No hay una pregunta X que nunca puede faltar, ni ninguna pregunta que siempre deba estar. Okay. Si uno se hace ese esquema, entonces posiblemente te va a hacer una rutina. Mira que hacer una entrevista al estilo de Casi Personal cada sábado no es nada fácil, porque tú al final de cuentas tú tienes que darte tu propio sacudirte tú mismo, porque si no te vas a repetir en el formato de entrevistar. A veces tú tienes un formato y el entrevistado en su narrativa te obliga a cambiar un poco, porque tú puedes tener una línea de pensamiento de cómo quieres llevar la entrevista, pero el invitado te da información que tú la tomas de ahí y entonces te da inclusive quizá una mejor entrevista que la que tú tenías pensado. A veces sucede que tú crees que va a ser la gran entrevista y no te sale tan bien. Y hay otras menos que tú dices que no crees que dé para mucho y da la gran entrevista. Eso depende. También somos seres humanos, ya que tú puedes estar cansado, puedes tener una situación, pero después que uno se sentó ahí ya tiene que ponerse en el lugar del televidente. ¿Ha sido usted víctima de alguna manipulación en alguna entrevista? No, porque yo me cuido mucho con los entrevistados. Me cuido mucho, yo le doy su martillazo, pero
pero no desconsideradamente, sino con los argumentos necesarios. Inclusive, sin decir el nombre de quién fue que yo entrevisté, que está casi personal, antes de comenzar la entrevista, como había estado en otras entrevistas y se habían producido algunas situaciones, antes de comenzar la entrevista yo le dije, vamos a hacer una entrevista muy decente, muy respetuosa, por lo menos de mí hacia ti. Ya eso nos priorizó. ¿Por qué? Porque yo quería cuidarme de que en medio de la entrevista no se fuera a salir de control un tema que ese entrevistado ya había hecho algunas escenas en otras entrevistas, pero yo no quería ser objeto de una situación como esa. ¿Cuál pregunta le gusta a Graimer Méndez hacer en una entrevista? ¿Las abiertas o las cerradas? ¿Y por qué? Las abiertas dan para iniciar y abrir, romper el mundo. Las abiertas. Las abiertas. Sí. Pero llega un momento que tú tienes casi que encarrilarlo para sacar algo productivo de ese esfuerzo, de una producción televisiva, de un invitado que se movilizó, de un escenario, de todo lo que conlleva producir un programa con ciertas condiciones y calidad. Y las cerradas son como navajas. Las preguntas cerradas son como navajas para cortar por lo seco. Son buenas. Son buenas. Sí. ¿Le gustan? Sí. ¿Es ético hablarle de tú al entrevistado? Depende. Si tú entrevistas a una persona de altísimo perfil, yo he entrevistado a gente de alto perfil y el tú me sale de manera natural, pero hay que saber cuándo. De hecho, yo lo alterno. En la misma entrevista le digo tú al invitado y en cierto momento le digo usted. Sí, lo he visto. Sí, yo lo alterno. Cuando quiero algo más relajadito, lo tuteo. Pero cuando quiero que no se me escape, le hablo de usted. Y muy seriamente. Muy seriamente. ¿Es ético? Ahora, si yo entrevisto a una figura, qué sé yo, si a mí me dieron la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Mandela, si pudiera estar vivo, o a la Madre Teresa de Calcuta, yo jamás le hablaría de tú. Le hablaré de usted. Por ejemplo, al presidente Danilo Medina, si me dio una entrevista, jamás le hablaría de tú. Usted. Si el presidente Leonel Fernández en algún momento me diera una entrevista, le hablaría de usted todo el tiempo. Ok. Pues, hay que saber. ¿Es ético entrevistar prófugo de la justicia? Sí. Los medios de comunicación no es un asunto de propiedad del periodista, ni del dueño del canal, ni del dueño del programa. Los medios de comunicación es una herramienta de la democracia. Si Hitler volviera a nacer y yo pudiera entrevistarlo, yo lo entrevisto a Hitler, que ha sido el tipo más demonizado que ha tenido la humanidad, porque hubo otro tan criminal como Hitler, pero la historia no lo registra mucho. Digo, la historia común de la gente. Hubo un criminal de marca mayor como fue Joseph Stalin, de la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? Que Hitler se dice que mató entre 5, 6, 7 millones de judíos, ¿verdad? En lo que se llamó los hornos, ¿verdad? Y sobre todo en el campamento, en Auschwitz, que fue donde más se calcinaron personas por su origen judío. Pero hay un lugar, un centro que se llamaba Gulag, que fue donde Stalin mató muchos más millones de gente. Pero ¿qué pasa? Que al final de la historia de la Segunda Guerra Mundial, Stalin se alió a las fuerzas aliadas y quedó como vencedor, y Hitler quedó como el derrotado de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tú me dirás, ¿cómo entrevistar a Hitler si fue un gran asesino? ¿Cómo entrevistar a Trujillo si fue un gran asesino? ¿Cómo entrevistar a Pinochet si fue un criminalazo?
cómo entrevistar a Stalin si estuviera vivo, u otros. Ahora, tú lo que no puedes, desde el punto de vista moral, que ahí es donde viene la pregunta, si es ético, si es moral entrevistar a un prófugo o un agente condenado para la justicia por hechos criminales. Ahí el periodista no es dándole la oportunidad de defensa si son hechos consumados, porque tú eres prófugo y no estás condenado, hay que demostrar que tú lo hiciste, pero digamos condenado ya, ¿verdad? No es dándole la plataforma para que se defienda y quede como que es un santo, no. Ahí el periodista lo que hace es que pone la entrevista como un medio de explicación de los hechos, de cómo sucedió y una especie de advertencia social a la sociedad de que este individuo hizo algo tan atroz, pero debemos saber qué lo generó. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en una entrevista? Eso es difícil. No, yo he salido de entrevistas con la sensación de que no hice una buena entrevista. Eso es lo que más me ha podido pasar. Que me he ido de la entrevista con una sensación de que caramba, no hice nada. Pero es una sensación porque, y quizás es porque uno es muy exigente, porque a lo mejor con la entrevista que tú no te sientes tan satisfecho, quizás para otros hubiese sido una gran entrevista. Y yo lo digo porque yo veo mi programa. O sea, yo trato de verlo todas las veces que pueda, porque como he grabado, a veces tengo viajes y cosas y no estoy en mi casa, pero lo monitoreo por el celular. Lo veo, si no estoy... Y a veces yo he hecho entrevistas que me he ido con ese gran vacío, pero después me di cuenta que no tuvo tal cosa, que estaba bien. Lo que pasa es que a veces uno tiene expectativas sobre un invitado y no es así. Entonces quizás uno se echa la culpa a uno. Okay. ¿Cuál es la entrevista más fácil para usted? Tipo de entrevista, un tipo de entrevista, sea en ese plan, sea y así. ¿Y por qué es la más fácil para usted? Más fácil para mí. La más fácil son las que es cuando tú tienes un personaje que te emociona, que tú te gustaría entrevistar. A veces son las más emocionantes. Por ejemplo, un tipo que a mí me gustaría entrevistar y voy a caerle atrás, que es a quien yo también admiro como entrevistador, que es Jaime Bailey. ¿Verdad? Yo lo admiro, yo he amanecido viendo entrevistas de él. Es un maestro de la entrevista, maestro. Entonces, no sé, como que no tengo una específica. ¿No tiene una específica? Bueno, esta es la última pregunta. ¿Cuáles consejos daría usted a nosotros los que estamos estudiando para periodismo? ¿Cuál sería su consejo? Pero no es el consejo solo para ustedes que están estudiando periodismo, para cualquier profesión, cualquier profesión. Pero la de periodismo es sobremanera en este tiempo en el que el libro agoniza. El libro está agonizando, el libro físico, ¿verdad? Está en su lecho de muerte casi. Entonces la lectura hoy día es una especie casi de extinción. Y nos estamos yendo por el facilismo de las redes sociales y leer cosas muy cortitas, que es lo que nos estamos habituando. Antes de decirte exactamente, creo que te la estoy respondiendo, pero quiero decirte algo. El tema del facilismo de estas redes sociales que no permiten que la gente lea nada, sino que lea cositas, es lo que está haciendo que el cerebro de las generaciones que están subiendo ahora, no me refiero a ti, sino los que vienen subiendo más pequeños, es que el cerebro es un músculo que se achica o se expande en la medida que tú lo ejercitas. Entonces, aquí estamos confundiendo dos cosas. Uno es el conocimiento y otra es la información. Tú puedes tener mucha información y poco conocimiento, pero difícilmente tú tengas mucho conocimiento sin mucha información. ¿Cuál es la diferencia? Con la invención del Google, a través del internet, llegó el Google,
tú piensas en servilletas y si no tienes la definición rápido del origen de la servilleta, ¿en qué tú piensas? A buscar. ¿Qué pasa? Tuviste información, ciertamente, tuviste acceso a la información, Pero no puse. pero probablemente tú no lo retengas mucho en el cerebro porque se está determinando según algunos estudios que la gente cuando piensa en algo no le exige mucho al cerebro porque sabe que tiene un cerebro externo que se llama Google y entonces tú buscas la información pero difícilmente tú construyas el conocimiento. Entonces el consejo final para los estudiantes de comunicación, óigame bien, los estudiantes de comunicación de cualquier área de comunicación es tomar la decisión de tomar un cadáver que casi agoniza, que se llama libro, y fajarse a leer. Fajarse a leer, pero leer con el criterio del que busca la verdad, no con el criterio del compromiso de pasar una materia, sino de construir de la única manera que tú sacas la respuesta, haces una buena entrevista, es cuando tú has colocado un backup de conocimiento en la base del cerebro y cuando tú estás entrevistando, que es el hilo conductor de todo esto que hemos hablado, sin que tú sepas de con qué te va a saltar probablemente tu invitado, que tú tengas un esquema para entrevistar, solo te va a salvar del error, de la vanidad, de lo banal, de lo superfluo, lo simple, lo llano, lo cosmetológico. Lo único que te va a salvar de eso en una buena entrevista es el conocimiento que te hayas puesto en tu cerebro previamente, porque después que estás haciendo la entrevista, si no tienes en el cerebro eso acumulado, difícilmente pueda ser una entrevista de profundidad. Bueno, hasta aquí llegó nuestra entrevista con Graimer Méndez. Le damos las gracias por aceptarnos en este espacio. Graimer, muchas gracias. Ha sido un placer para mí y sé que también lo será para ellos a escuchar. No tanto, pero no se puede renunciar, Kiss, al conocimiento. Sobre todo en esta época que los medios están llenos de tanta banalidad y de tantas cosas sin importancia.